Bueno, de Ghazali estábamos viendo el tema de la arrogancia, ¿sí? La arrogancia, la soberbia, eh, que es uno de los vicios peores que hay. Y por lo que estuvimos leyendo hasta ahora, viene hablando de en qué consiste exactamente la arrogancia, su verdadera realidad, ¿sí? Y demuestra que en realidad el único que puede ser realmente arrogante y soberbio es Allah, porque Él goza de todas las perfecciones. El ser humano, digamos, no puede arrogarse ninguna perfección. Y después fue hablando de las cosas que pueden provocar, digamos, que provocan generalmente arrogancia. Y ahora empieza a hablar del tratamiento en particular de cada una de esas causas de arrogancia, que ya las mencionó antes, ¿sí? Por ejemplo, una de las causas es la alcurnia del linaje, ¿sí? Y dice, para curarse de esto, uno tiene que conocer su verdadero origen. Bueno, esto no sé si se aplica mucho a nosotros, ¿no? Hay cuestiones que en determinadas sociedades, bueno, hay gente que sí, qué sé yo, ¿no? Por ahí no nosotros porque somos plebeyos, pero acá en Argentina hay gente que se considera lo que se llama la gente bien, ¿no? Que tiene algunos de esos apellidos patricios y demás, que tienen plata. Y si no tienen plata, igual de todas maneras les queda el orgullo de ese linaje patricio, de venir de algún personaje histórico importante, de pertenecer a una familia que siempre ha tenido poder y demás. Eso del linaje también puede tener algún peso en alguna gente, ¿sí? Pero acá lo que dice, bueno, a ver, si vos tenés algún tipo de arrogancia o algún orgullo respecto de cualquier otra criatura por tu cuna, por tu origen y demás, pensá de dónde venís. Y dice el Corán, quien inició la creación del hombre de barro, luego puso a su descendencia en el extracto de un líquido vil. El hombre es creado primero de barro y después es recreado, ¿sí?, de una gota de esperma y de un óvulo mísero, ¿sí? Una cosa de lo más, digamos, eh, vil, pequeña, digamos, despreciable, ¿no? Que si uno se mancha con eso quiere lavárselo porque se siente impuro. De hecho, es una impureza en la concepción islámica. Eh, bueno, y dice, es decir, tu origen es el semen de tu padre y el polvo de tu abuelo Adán. ¿Cuál de los dos es más insignificante? Y si dijeras, pero mi padre está todavía vivo y es alguien importante, debes saber que entre tú y tu padre hay una gota de esperma, un coágulo de sangre, una masa de carne y muchas infamias. ¿Por qué no consideras esto? Esto que dice acá está recreando algo que dice el Corán sobre cuál es la evolución, digamos, intrauterina, digamos, del feto y demás. Empieza con una gota de esperma, luego eso se hace como un primer coágulo, que es el óvulo fecundado, que empieza a desarrollarse, luego ya es una masa de carne, y después sigue diciendo la ley que está acá, que es muy interesante la ley lo que dice, ¿no? Bueno, pero no está completa acá. Hay que leer la 22.5, da todas esas etapas. A ver, ¿de dónde venimos? ¿Sí? Esa fundamentalmente es la cuestión. Hay otra parte del Corán que lo dice con mucha claridad. Hubo un momento en que el hombre no era nada, ni siquiera recordado. Cada uno de nosotros, ¿sí?, uno se va, digamos, los años que tiene para atrás y le agrega un añito más, y ni siquiera nadie sabía que uno iba a existir, ¿sí?, ni era nada mencionado, ¿no? A veces ni siquiera estaba en los planes, porque uno vino de sopetón, digamos, sin ser buscado. O sea, ¿cómo es, dice el Corán, que el hombre se convierte en un discutidor, en un contrariador, digamos, de las cosas, siendo que en realidad no es nada? ¿Mm? Es una criatura débil que viene de un origen vil, ¿sí? ¿Está? Y que si tiene algo es porque su Señor se lo ha dado. ¿Qué justifica en él ser arrogante? ¿Qué queremos decir ser arrogante? Todos tenemos algún grado de arrogancia, de alguna manera, ¿no? Hay que descubrirlo por algo que tenemos.
estamos orgullosos de algo que tenemos y de alguna manera buscamos hacer valer eso de alguna forma. Descubra cada uno qué tiene de lo cual se enorgullece y se puede mostrar arrogante. A veces puede ser la posición, puede ser el dinero, puede ser el origen, puede ser la fuerza física, puede ser la apariencia, puede ser la inteligencia, puede ser el conocimiento. ¿Sí? Hay algo, ¿sí? Puede ser alguna habilidad que uno tiene, ¿no? Hay algo que uno se aferra a eso y demás, y sin darse cuenta inclusive que cualquiera de esas cosas es siempre algo débil. Se puede tener hoy y mañana no tenerla, ¿no? A esto lleva el tema del tratamiento. Él dice, bueno, la soberbia y la arrogancia se producen generalmente por estas cosas. ¿Sí? Bueno, según de qué proviene, el tratamiento es este. Primero darse cuenta para cada cosa en particular qué valor real tiene eso que yo creo de mí, digamos, y que me hace sentirme importante, y empezar a esmeritarlo reflexionando sobre la situación. Y después, si es necesario, esmeritarlo con algunos actos concretos que contradigan esa disposición a la arrogancia que hay en mí. ¿De qué te pavoneas? Cuando has comprendido esto, serás como esa persona que quería ser un descendiente de Alí, hasta que dos testigos justos confirman que su ancestro era fulano, un esclavo hindú escarificador, y su ilusión se fumó. Claro, en aquella época, en la época del Imam al-Ghazali, la mayor nobleza era descender de los primeros árabes, y sobre todo si uno era de la casa de Ali ibn Abi Talib, o descendiente del profeta a través de él, de sus hijos con el Hassan y el Hussein, con Fátima, eso era, viste, como una cosa espectacular. Y se han falsificado, se sabe que mucha gente ha falsificado, digamos, sus orígenes nobles precisamente para adquirir esa importancia. Hasta que al final se descubre, hay historias siempre sobre este tema, que en realidad no tenía ese linaje, ¿no? Cuando a alguien le queda claro esto, nuestro común origen insignificante e impuro, y lo comprende de verdad, ya no actuará arrogantemente, pues será incapaz de hacerlo. Y más aún, quien se jacta de sus ancestros se está jactando de otros. La excelencia debe estar en ti y no en otros. El gusano que sale de las heces de un ser humano no es superior al que sale de la bosta de un caballo. ¿Está bien? O sea, había un verso de Alí que no me acuerdo ahora, del Diwan de Ali ibn Abi Talib, que tenía que ver con esto, ¿no? Y el verso terminaba así, dice, hombre es aquel que dice, aquí estoy yo, ¿sí? No el que dice, era mi padre, o sea, diciendo, ¿está bien? No el que remonta su importancia a un ancestro, que ya pasó y se terminó, ¿sí? Sino el que realmente se ha desarrollado a sí mismo, ¿está? Y puede exhibir él esas cualidades. Bueno, después está el tema de la belleza personal, ¿no? Y dice, esto más propio por ahí de las mujeres, pero también puede haber hombres que tengan esta cuestión, ¿no? Quien se jacta de su hermosura personal debe examinar su interior para ver las inmundicias que hay allí. O sea, exteriormente, eso es una cosa muy común, es una cosa muy común en la enseñanza espiritual de todas las tradiciones, ¿no? Cuando uno ve una mujer muy hermosa, que piense todo lo que hay adentro de cosas repugnantes, si siente una atracción que lo puede llevar, digamos, a alguna acción ilícita. Porque, digamos, el ser humano está muy bien adornado exteriormente, pero adentro cuando se lo abre es otra cosa. Entonces le dice, bueno, mirate cómo sos interiormente, tu interior, ¿no? Las cosas repugnantes que hay en tu estómago, la vejiga, las venas, la nariz, los oídos y en todos los órganos. Que eso que se lava todos los días con su propia mano y cuyo olor apenas aguanta,
es algo que lleva siempre consigo. Esto tiene que ver con que cuando uno va al baño y hace caca, ¿sí? Se tiene que lavar la cola con agua y con la propia mano, ¿sí? Y trata de no respirar, ¿sí? Pero igual, aunque lavó todo lo de afuera, todavía sigue habiendo cantidad adentro, ¿sí? Bueno, etcétera. Estas cuestiones son para... Acá hay un relato que es muy gracioso, que dice, contaba Anas, cuando Abu Bakr as-Siddiq nos hablaba en el sermón, nos hacía sentir asco de nosotros mismos, pues decía, cada uno de vosotros ha salido 2 veces del conducto de la orina. Claro, salió como semen por la uretra del padre, se metió en el útero de la madre y después salió por la uretra de la madre como feto para nacer. Entonces salió, digamos, salió 2 veces por el conducto por el cual pasa la orina. En fin, con estas cosas los hacían reflexionar, ¿no? Abu Bakr as-Siddiq, como hacían todos los primeros califas, los califas dirigían la jutba, o sea, daban el sermón en la oración del viernes en la mezquita. Eso lo hicieron los primeros califas. Después, con el tiempo, los gobernantes fueron delegando la función de la jutba en los imames de las mezquitas. Y entonces los imames de las mezquitas daban la jutba en nombre del sultán o del califa tal o del sultán de esa región, ¿sí? Porque en realidad al que le corresponde dar la jutba es al gobernante. Lo que pasa es que los gobernantes pronto dejaron de estar capacitados en cuanto a su piedad, a su conocimiento del din, como para hacer eso. Y bueno, hay otras cuestiones sobre eso, pero no vienen al caso. Y Taus, que fue uno de los grandes seguidores, cuando vio a alguien que se ufanaba, le dijo que esa no era la conducta de alguien que sabe lo que hay en sus entrañas. Esto se lo dijo a Omar ibn Abdulaziz antes de que fuera califa, ¿sí? Antes de su califato, que era un hombre aparentemente bastante arrogante, pero que después se convirtió en un gran califa. Bueno, y sigue razonando sobre esto, las evacuaciones y todo esto, no quiero llenarlos de cuestiones escatológicas a esta hora, pero todo tiene que ver con lo mismo. Esto puede adaptarse. A ver, cada uno de nosotros conoce sus propias porquerías que por vergüenza esconde a los demás. Los chicos al principio, cuando son chiquitos, se cagan y hacen todo y demás, le cambian los pañales. Después, cuando son grandes, se dan cuenta que eso es una cuestión vergonzosa, que se hace en privado, y no quieren ver que se han hecho pis encima o que se han hecho caca, ¿sí? Es una cuestión que ya queda en nosotros, ¿sí? Pero bueno, seguimos teniendo una relación con esa cuestión que nos recuerda que nos recuerda nuestra condición de animales y nuestra condición de estar sujetos a este mundo. Y nada mejor que eso para bajarnos los humos, ¿tá? Para recordarnos nuestra situación. No se olviden el hadiz que dijo por ahí al principio de esto, a quien se somete humildemente, Allah lo eleva. ¿Sí? Y es mejor eso, mejor que tratar de elevarse uno mismo, es descender, ponerse por debajo, lo más debajo posible, y Allah se encargará de llevarnos a donde tenemos que estar. El que se cree que tiene la posición, ese la pasa mal. Si el orgullo es la fuerza, ¿sí? Hay que reflexionar en que la enfermedad de una sola vena del cuerpo puede convertirnos en la más débil e incapaz de las criaturas, dejándonos impotentes incluso ante el incordio de una mosca. Es cierto, ¿no? Uno puede ser la más fuerte de las personas, tiene una ACV, queda parapléjico y ni siquiera puede espantar una mosca que lo está molestando. Esa es la característica de nuestro poder, de nuestra fuerza en este plano. No depende completamente de nosotros. No lo controlamos realmente.
En que un jején que se meta en la nariz o una hormiga que entre en el oído es aún peor, pues puede provocarnos la muerte. En que una sola espina puede herirnos un pie impidiéndonos caminar. Y en que, aunque seamos muy fuertes, un toro, un burro, un león, un elefante son mucho más fuertes. ¿Qué sentido tiene entonces jactarse de algo en lo que burros y toros nos superan? Bueno, ¿está? También acá en esta cuestión de la fuerza podría considerarse la habilidad, ¿no? Hay otras veces que decía uno, eh, un ejemplo, ¿no? El hombre que tiene mucha potencia sexual. Entonces citaba a un pajarito también que parece que tiene mucha más, porque, porque tiene relaciones eso, 50 veces por día el pajarito, ¿no? Cosa que a uno le es absolutamente imposible. Que a veces, ¿de qué te jactás de esto si el pajarito tiene más potencia sexual que vos? Bueno, siempre hay algún ejemplo en la naturaleza de este tipo en lo que respecta a la fuerza o las capacidades físicas del ser humano, ¿no? Bueno, en cuanto al alarde y la arrogancia por la riqueza, la cantidad de sirvientes y esclavos o la posesión de un cargo de autoridad en el gobierno, son todas cuestiones externas respecto de quien se enorgullece y jacta de ellas. Si un ladrón le roba su riqueza o alguien le arrebata el poder, ¿qué le queda? Además, hay muchos judíos y extranjeros. Acá ya se empieza a meter la parte, digamos, ¿cómo diríamos? Discriminatoria de González. El ajnabí, digamos, o sea, el que no es musulmán, ¿sí? Y especialmente a los, viene un poco de lo que fue la actitud de las tribus judías de Medina respecto del profeta, una caracterización de que del judío se puede esperar siempre alguna traición. Entonces hay como una, digamos, hay mucho en la literatura así islámica de usar al judío con esa cuestión. Y acá también Al-Ghazali, en muchos lugares de esta obra, usa también a los turcos, ¿sí? Los turcos son también sinónimo de personas medias bestiales, porque en esa época los turcos recién estaban apareciendo, ¿tá? Eran tribus nómades, cuasi salvajes, digamos, que solamente sabían llevar de acá para allá ganado y demás, con mucha fuerza, con mucha valentía, que se convierten primero en soldados, digamos, al servicio del poder, van creciendo en cultura, ¿sí? Y después, él los critica en el siglo XI, 3 siglos más tarde fundan un imperio que dura 600 años. Pero en esa época eran la representación social, digamos, de las personas bestiales, más animales y demás. Bueno, hay muchos judíos extranjeros cuyas fortunas son mayores que la suya y muchas personas estúpidas y viles cuyo poder en el gobierno es mayor que el suyo. En síntesis, lo que no está en ti mismo no es tuyo y solo lo tienes a préstamo por un tiempo y no tiene sentido ensoberbecerse por algo que puedes perder en cualquier momento. Esto tiene que ver con, porque hasta ahora dijo, bueno, cuestiones internas de la persona, el linaje, digamos, la fuerza, la belleza, la persona son cosas en sí mismas, pero también son perecederas, o en el caso del linaje, depende de los méritos de los ancestros y no de los méritos propios. Acá, digamos, todo esto que tiene que ver con la riqueza, el poder y demás, siempre hay alguien que está por encima de uno, ¿sí? ¿Está? Porque estas cosas son también el deseo en el ser humano, es una cosa inacabable, ¿no? Por eso dijo el profeta, solamente sacia el estómago del ser humano el polvo, o sea, la tierra de la tumba. Bueno, si las causas de su gloria son el conocimiento y los actos devocionales manifiestos, el tratamiento es mucho más difícil, porque son atributos ligados a la perfección. El conocimiento es muy importante ante Allah y es uno de sus atributos, y es también importante ante la gente. Es superior al valor que tienen la riqueza, la belleza u otros bienes, siempre y cuando, claro está, estén asociados ambos, el conocimiento y la acción congruente con él. Acá entra
en una cuestión que cuando la soberbia y la arrogancia están asociadas con cosas buenas, ¿sí? Con cosas que tienen que ver con la perfección de la persona y que pueden desviarse en este sentido cuando uno se vuelve soberbio o arrogante respecto de eso. Bueno, dejamos acá. Después vemos, porque ahora va a tratar cómo es el tema de la arrogancia y en el caso de la gente de conocimiento y cómo es la arrogancia en el caso de la gente de devoción. Que eso es lo más difícil de todo, ¿no? Es lo más difícil porque no es que hay que renunciar al conocimiento. El conocimiento es uno de los atributos de Allah. No hay que renunciar a la devoción, porque la devoción, la servidumbre es la condición del siervo, ¿sí? Lo que hay que hacer es no adjudicarse un valor personal a través de esas cosas. El Islam no es la religión del futuro, el Islam es la religión eterna, es el din de la fitra del ser humano, es el din de los profetas anteriores a Muhammad que dicen en el Corán somos musulmanes. No hay dos din, ¿sí? Hay un solo din que es el din de la fitra, que todos han seguido, aunque después sus disposiciones puedan variar, y es el din que se adapta naturalmente a la naturaleza humana. El profeta Muhammad está claramente definido en el Corán, ¿no? De muchas maneras, inclusive delimitando bien su función. No me animo a definir al profeta, ¿no? Lo han hecho los poetas, lo han hecho los auliyá. Yo creo que la esencia del Nabi alayhi salatu wasalam es que él es la primera luz manifestada por Allah. Es en realidad el alfa y el omega. En realidad todo lo que está por debajo de él es una expresión de su realidad. Por eso cuando le dijo el profeta a Jabir al-Alladi, antes de que fuera creado Adán, ya existía la luz de tu profeta. Y ese es un secreto importante si uno lo medita, ¿no? En realidad, como que toda la creación, todo lo que existe, de alguna manera, está justificado por su existencia. Es simplemente el peso de la fe y el peso de la certidumbre que se ha ido sumando con los años y que me ha ido dando pruebas. Entonces eso sí es lo que me permite ver la enfermedad como una contingencia más de este mundo, digamos, que todos padecen y yo no la estoy pasando todavía por lo menos tan mal en ese sentido, ¿no? La experiencia de la muerte es claramente una experiencia central. Creo que es un hadith qudsi, dice Allah, nada lamento tanto como imponerle a mi siervo creyente la muerte, porque sé que la detesta. Yo creo que la partida tiene que ser tanto más serena cuanto ha sido la fuerza de la fe, ¿no? Hay una regla de oro que nos explicó varias veces Tosun Baba y que es fundamental. Cuando vayas a hacer algo, fíjate si eso que vas a hacer te beneficia solamente a vos y no beneficia a nadie más. Si es así, mejor no lo hagas. Si te beneficia a vos y beneficia también a otro, entonces sí puedes hacerlo. Y si te perjudica a vos y beneficia al otro y conseguís hacer eso, ese es el grado más elevado. Es el izar, es el altruismo, en donde uno, digamos, entrega su parte de la acción. Yo creo que esa regla de oro es clave para vivir. Si alguien la pone en práctica, realmente alcanza la felicidad. Sacrificarse por el otro, perjudicándose uno mismo, ese es claramente el grado más elevado. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.